Qué alegría estar una vez más contigo, apreciado hermano. Es un gozo poder acompañarte en este camino de crecimiento espiritual, porque ese es el deseo de Dios para tu vida, que crezcas, que madures, que avances en entendimiento y obediencia. Y si estás aquí, gloria a Dios por ello, porque Él está obrando en ti. Tal vez en algún momento te has preguntado, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Lo escuchas constantemente en la predicación. Tienes que hacer la voluntad del Señor. Incluso sabes lo que está escrito. El que no hace la voluntad del Padre no entrará en el reino de los cielos. Pero en medio de tus luchas, tus dudas internas y tus decisiones, tus confusiones espirituales, quizá no sabes cómo ejecutar verdaderamente la voluntad de Dios. Sientes que quieres agradarle, pero no sabes por dónde caminar. Te preguntas, ¿eso que hago es la voluntad de Dios o es solo mi emoción? ¿Estoy avanzando en lo correcto o me estoy desviando sin notarlo? Y aquí es donde entra algo clave. Con sabiduría y inteligencia espiritual, donde muchos cristianos fallan, no es que no quieren obedecer a Dios, no es que no amen su palabra, es que no saben cómo aplicar lo que Dios quiere, cuándo hacerlo, ni con qué espíritu vivirlo. Y eso es exactamente lo que vamos a reflexionar hoy. Cómo hacer la voluntad de Dios, pero no de cualquier manera, sino con sabiduría e inteligencia espiritual. Estoy seguro de algo. Cuando lo comprendas con el corazón y no solamente con la mente, tu vida va a cambiar para siempre. Porque no se trata solo de saber lo que Dios quiere, se trata de vivirlo con discernimiento, humildad y madurez. Rogamos que el Espíritu Santo te llene en este momento de luz, de discernimiento y de propósito eterno. Porque esto no solo es un mensaje, es una llamada celestial a entrar más profundo en el corazón de Dios. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se cuenta de un joven evangelista. Tenía fuego, tenía ganas, tenía una carga por las almas. Gloria a Dios por ello. Quería predicar en las plazas, hacer campañas, hacer aire libres. Pero ¿sabes qué no quería? No quería someterse, no quería consejo, no quería ser discipulado, no aceptaba la corrección. Todo lo que se le decía le sonaba freno, a envidia, a carnalidad. Y hablaba de la voluntad de Dios con la boca llena, pero con el corazón lleno de orgullo. Se lanzó solo y si predicó, terminó quemado, peleando en medio del mundo, herido y confundido. Después dijo a su pastor, «Pastor, yo no sé si Dios me llamó, pero lo hice mal». Ese es el problema. No basta con tener fuego, hay que tener dirección. No basta con decir Dios me habló, hay que tener sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios no se hace como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni donde me da la gana. Se hace con madurez, con guía y con reverencia, porque muchos destruyen lo que Dios quería usar simplemente porque no supieron esperar, ni oír, ni discernir. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo perfecto de Él para sus hijos. Es un plan soberano para nuestra vida y su intención moral para nuestras decisiones. No es caprichosa, no es confusa, no es contradictoria, es perfecta, santa, redentora, gloriosa, a veces clara, a veces misteriosa, pero siempre es buena, como lo declara el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, la segunda parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero atención, conocer la voluntad de Dios no significa saber lo que quieres hacer con tu vida, sino saber lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso, Pablo no ora para que los colosenses tengan más sueños, sino para que sean llenados del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento divino en la vida real. No es solo saber
qué dice Dios, sino saber cómo actuar con base a eso. Es la habilidad de elegir lo mejor entre muchas opciones buenas, según el corazón de Dios. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es el discernimiento sobrenatural, es la sensibilidad que te permite captar lo invisible, distinguir entre la voz de Dios y la del alma, entre el tiempo de Dios y el impulso de la carne. Es ver más allá de lo evidente. Como dijo el teólogo Warren Wiersbe, la sabiduría espiritual nos capacita para aplicar el conocimiento de la palabra en las decisiones diarias. La inteligencia espiritual nos ayuda a discernir el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Fin de la cita. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría y la inteligencia espiritual? Nos libra del error disfrazado de verdad. Nos ayuda a actuar en el tiempo de Dios. Nos dan un equilibrio entre fe y sensatez. Nos permite ser eficaces y no solo entusiastas. Nos libran de tomar decisiones emocionales que luego lamentaremos. Sin lugar a dudas, muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la aplican con sabiduría. Aquí es donde muchos fallan. Tienen buena doctrina, conocen Biblia, han recibido palabra profética, pero lo aplican mal lo que Dios les mostró. Falta sabiduría. Les falta inteligencia espiritual. Quiero que veamos algunos ejemplos. Imaginemos un joven sabe que debe evangelizar. Esa es la voluntad de Dios, pero lo hace con orgullo, discutiendo con todos, sin amor, sin oración, sin fruto. La pregunta, ¿es la voluntad de Dios evangelizar? La respuesta, claro que sí. Pero, ¿cómo lo está haciendo? ¿Con sabiduría? La respuesta es que no. Veamos otro ejemplo. Una hermana siente el llamado a cantar. Dios lo ha ungido, pero se impone en el grupo, menosprecia a otros, exige plataformas y se convierte en piedra de tropiezo. La pregunta, ¿es la voluntad de Dios que sirva? Por supuesto que sí, pero ¿lo hace con inteligencia espiritual? Evidentemente que no. Veamos un tercer ejemplo. Un líder sabe que debe corregir el pecado, pero lo hace sin lágrimas, sin intercesión, sin esperanza de restauración, solo con ira. La pregunta, ¿es la voluntad de Dios confrontar el pecado? La respuesta es que sí, pero ¿lo está haciendo con sabiduría y inteligencia espiritual? Claro que no. Usted se puede dar cuenta cuán importante es la sabiduría y la inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios sin sabiduría puede producir fanatismo, arrogancia o destrucción. Como dice Proverbios capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Y también en Proverbios capítulo 4, el versículo 7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora bien, ¿qué significa aplicar la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual? Primero, significa esperar el tiempo correcto, como hizo David, cuando no tocó al rey Saúl, aunque ya era la voluntad de Dios que él reinara. Segundo, significa hablar con gracia, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana, sin diluir la verdad, pero con tacto y compasión. Tercero, significa actuar con orden, como lo hicieron los apóstoles al escoger diáconos en Hechos capítulo 6. No actuaron por impulso, sino con oración y sabiduría. Cuarto, significa discernir lo invisible, como lo hizo José con María. Sabía que ella estaba embarazada y pensó dejarlo en secreto, pero esperó la dirección divina y entendió el plan de Dios. Como dijo el teólogo R.C. Sproul, la voluntad de Dios nunca debe separarse del carácter de Dios. Si la manera en que hacemos su voluntad contradice su amor, su paciencia o su justicia, entonces no es su voluntad.
es la nuestra disfrazada. Fin de la cita. Ahora, ¿cómo adquirir esa sabiduría espiritual? Porque sí, hermano, se puede adquirir. No es un don reservado solo para grandes líderes o súper ungidos. La sabiduría espiritual está disponible para todo hijo de Dios que anhela con sinceridad, humildad y reverencia. Pero no se obtiene por casualidad, se busca, se ruega, se cultiva. Aquí hay 6 caminos bíblicos y poderosos para recibir esa sabiduría. Primero, rinde tu voluntad a Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 42, se nos dice unas palabras poderosas: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí comienza todo. Nadie puede andar en sabiduría si primero no ha crucificado su orgullo. Jesús, siendo Dios, se rindió al Padre en el Getsemaní. Hay quienes quieren la sabiduría de Dios, pero no quieren dejar su necedad. Quieren dirección del cielo, pero siguen aferrados a su ego, a su control y a sus planes. Así no funciona. La sabiduría comienza cuando dejas de pelear por lo que tú quieres y te rindes ante lo que Dios quiere, aunque duela, aunque retrase, aunque cambie tus planes. El segundo principio bíblico: llénate de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 115 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay sabiduría sin escritura. No hay inteligencia espiritual sin la Biblia. La voluntad de Dios está escrita, revelada, clara. Pero hay que abrir el libro. Hay cristianos que quieren oír la voz de Dios, pero no leen lo que Dios ya dijo. Buscan profecías, sueños, señales, pero ignoran lo que está entre Génesis y Apocalipsis. La sabiduría viene por exposición constante y profunda y obediente a la palabra de Dios. Sin Biblia hay oscuridad. Tercer consejo: ora con insistencia. En Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. La sabiduría no cae del cielo por accidente. Hay que rogarla, hay que clamar, y Dios la da. Él no se burla del que lo busca, pero hay que orar con fe, con humildad, con perseverancia. Te pregunto, ¿quieres sabiduría para tomar decisiones? ¿Para corregir? ¿Para predicar? ¿Para actuar? Entonces entra en el secreto. Hay cosas que solo se reciben de rodillas. El cuarto consejo: espera su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice: todo hizo hermoso a su tiempo. Esto es clave. Hay gente que hace lo correcto, pero fuera de tiempo. Y por no esperar, se adelantan, se apresuran, arruinan lo que Dios quería hacer. Esperar no es perder el tiempo, esperar es madurar. Un fruto cortado antes de tiempo no alimenta, intoxica. Lo mismo pasa con ministerios, decisiones, proyectos. No basta con saber qué hacer, hay que esperar cuándo hacerlo. Quinto consejo: consulta con gente madura en la fe. Proverbios capítulo 15, versículo 22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No eres sabio por lo que sientes, eres sabio cuando sabes escuchar. No todo lo que oyes viene de Dios, pero Dios sí puede hablar a través de otros. Busca consejeros que conozcan la palabra de Dios, que tengan testimonio y que amen la verdad. No te rodees solo de motivadores, rodéate de intercesores, de padres espirituales, de voces firmes que hablen aunque duela. Por último, aplica lo que ya sabes. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 17 nos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. No pidas más revelación si no estás obedeciendo lo que ya recibiste. Muchos quieren algo nuevo cuando todavía no han hecho lo viejo. ¿Quieres más luz? Camina en la que ya tienes. Dios no da sabiduría para almacenar, sino para obedecer. Y cuando aplicas lo que sabes, Dios te da más. Pero si ignoras lo que sabes,
quedarás estancado. Por lo tanto, la sabiduría espiritual no se compra ni se hereda, se forma, se cultiva, se pide y sobre todo se vive. Si haces esto, te aseguro, caminarás con firmeza, tomarás decisiones certeras, discernirás los tiempos y vivirás la voluntad de Dios, no solo con pasión, sino con madurez. Quisiera hablarte a tu corazón antes de poder finalizar y hacer una oración. ¿Has estado haciendo la voluntad de Dios con sabiduría? ¿Cómo has estado utilizando los dones que Dios te ha dado? El ministerio que Dios te ha dado, ¿con sabiduría e inteligencia espiritual? ¿O lo has estado haciendo a tu propia manera, a tu entendimiento humano? Es hora de poder dar un alto y decir: Señor, hoy no quiero hacer tu voluntad por hacerlo. Quiero hacer tu voluntad, pero con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Nos ponemos en las manos del Señor para que Dios nos ayude a través de su Espíritu y a través de su palabra. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Llénanos, como oró Pablo, no solo de conocimiento, sino de sabiduría e inteligencia espiritual. Que no seamos torpes en el ministerio, ni insensatos en la vida, ni carnales en nuestras decisiones. Danos discernimiento como el de José, mansedumbre como la de Moisés y sensibilidad como la de Jesús. Que no actuemos por impulso, sino por revelación. Que no nos adelantemos ni nos atrasemos, sino que caminemos a tu paso, Señor. Y cuando no entendamos lo que haces, danos paz para confiar que tu voluntad sigue siendo perfecta. Todo esto, Padre, te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Soy el pastor David Paz y ha sido un gozo profundo compartir esta reflexión contigo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Alguien más necesita esta luz. Suscríbete al canal y sigamos creciendo juntos. Recuerda, no busques una emoción, busca la voluntad de Dios. Y cuando la conozcas, vívelo con sabiduría e inteligencia espiritual. Hasta la próxima reflexión, que Dios te bendiga.